Cristo liberador de la condición humana, condición y casi diría yo también de la conciencia humana. En la religión judaica del tiempo de Jesús, todo estaba prescrito y determinado. Primero las relaciones con Dios y después las relaciones de los hombres entre sí. La conciencia se sentía de alguna manera oprimida por una insoportable carga de preceptos legales. Entonces Jesús alza su voz para hacer oír impresionante protesta contra esa forma de esclavizar al hombre en nombre de la ley. En este presente capítulo tratamos de mostrar cuál es la actitud fundamental de Jesús. Libertad ante la ley, sí, pero únicamente para el bien, no para el libertinaje. La ley no posee sino una función humana de orden. Apúntenle ahí, subrayenle. De creación de posibilidades de armonía y de comprensión entre los hombres. Por eso las normas del Sermón de la Montaña, que es la nueva ley, suponen o presuponen el amor, el hombre nuevo y liberado para cosas mayores. El tema de la aplicación de Cristo no fue el mismo ni la iglesia, sino el reino de Dios, ya lo dijimos. El reino de Dios significa la realización de la utopía del corazón humano en el sentido de una total liberación de la realidad humana y cósmica. Es la nueva situación del viejo mundo, totalmente colmado por Dios y reconciliado consigo mismo. Podría decirse entonces, en pocas palabras, que el reino de Dios significa una revolución absoluta, global y estructural, donde por eso el reino es en su sentido objetivo y subjetivo. Cristo se concibe a sí mismo no solo como predicador y profeta de esta novedad, evangelium, sino como un elemento ya de la nueva situación de transformación. En otras palabras, Él es el hombre nuevo, el reino ya presente. Si bien bajo un velo de debilidad, adherirse a Cristo es condición indispensable para poder participar en el nuevo orden que se ha introducido por Dios. Para que se lleve a cabo semejante transformación liberadora del pecado y de sus consecuencias personales y cósmicas. Entiendo por cósmicas toda la creación. Es lo que presenta el Papa en la Laudato Si. De todos los demás elementos alienantes que se sienten y padecen en la creación. Cristo plantea dos exigencias fundamentales: conversión de la persona y reestructuración del mundo de la persona. Es decir, yo y mi circunstancia, diría Ortega Gasset. El primer punto que les pongo a sus consideraciones: el reino de Dios supone una revolución en el modo de pensar y de actuar de la persona humana, ¿no? El reino de Dios afecta en primer lugar a las personas, a las cuales se les exige conversión. Conversión significa cambiar de un modo de pensar y de actuar al modo de Dios. Es decir, revolucionarse interiormente. Por eso Jesús comienza predicando: conviértanse, porque el reino de Dios está cerca.
Convertirse no consiste en hacer ejercicios piadosos, sino en un nuevo modo de existir ante Dios y ante la novedad anunciada por Jesús. La conversión supone siempre una ruptura. Él mismo lo dice. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? No, les aseguro, sino la división. Porque de ahora habrá 5 en la casa y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Lucas 12, 51, 52. Sin embargo, esa transformación del modo de pensar y de actuar pretende ser sana, pretende llevar al hombre a una crisis. La palabra crisis significa, viene de la, cuando se fundía todos los ingredientes de un, lo hacían querían buscar el oro, entonces lo querían acrisolar, es decir, limpiar. Una crisis es una limpieza, es quitar todo lo malo que hay, todas las pegaduras que tiene y dejar el oro completo así, ¿no? Al decidirse por el nuevo orden que ya está en medio de nosotros, es decir, Jesucristo, Lucas 17, 21, a Jesús no le interesa tanto si el hombre ha observado todas las leyes por encima de todo, si ha pagado el diezmo de todas las cosas, si ha observado todas las prescripciones legales de la religión y de la sociedad. A Jesús le interesa en primer lugar si el hombre está dispuesto a vender sus bienes para adquirir el campo donde se encuentra el tesoro escondido. Si está dispuesto a enajenarlo todo para comprar la piedra preciosa. Mateo 13, 44, 46. Si para ingresar en el nuevo orden tiene el valor de abandonar familia y fortuna. Mateo 10, 37. Poner en peligro su propia vida. Lucas 17, 33. Estirparse un ojo, cortarse la mano. Sabemos que es una hipérbola esa. Marcos 9, 43 y Mateo 5, 29. Ese no es el orden vigente. No significa ascesis, ¿sí? No es algo como algo piadoso, sino una actitud de disponibilidad a las exigencias de Jesús. Lo que urge ahora, por consiguiente, es abrirse a Dios. Y esa exigencia llega tan lejos que Jesús amenaza con las durísimas palabras siguientes. Si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. El diluvio es inminente y es la última hora. Mateo 24, 37, 39, 7, 24, 27. El hacha está puesta a la raíz del árbol y si este no da fruto, habrá que cortarlo. Lucas 13, 9. El dueño de la casa no tardará en cerrar la puerta y los que se demoren tendrán que oír esas tristes palabras. No sé de dónde son. Lucas 13, 25. Ya es demasiado tarde. Mateo 25, 11. Por eso se llama prudente a la persona que comprende esta crisis radical. Mateo 7, 24. Lucas 12, 42. Y ha tomado una decisión en favor del reino, capaz de soportar y superar las tentaciones. Mateo 7, 24, 25. La invitación se hace a todos. Sin embargo, la mayoría se encuentra atareada con sus quehaceres. Rechazan la invitación a la fiesta de las bodas. Lucas 14, 16, 24. Principalmente los ricos están instalados de un modo especial. Marcos 10, 25. La puerta es estrecha
y no todos se hacen violencia necesaria o no se esfuerzan por pasar por ella. Lucas 13:24. La necesidad de conversión exige a veces romper los lazos más elementales del amor a los familiares muertos y a punto de ser enterrados. Lucas 59:60. Deja que los muertos entierren a los muertos. Quien se ha decidido por la novedad de Jesús únicamente mira al frente. El pasado ha quedado atrás. Lucas 9:62. El que es mi discípulo y toma el arado y mira para atrás no es digno de mí. Hay en la invitación de Jesús un cierto carácter de intimidación, un agrafón transmitido por el Evangelio apócrifo de Santo Tomás y considerado por algunos exegetas como auténtico de Jesús. Es decir, que muy probablemente Jesús lo haya dicho, pero no lo hayan recogido los evangelios sinópticos de modo parentorio. Quien está junto a mí está junto al fuego. Quien se encuentra lejos de mí se encuentra lejos del reino de Dios. Podríamos incluso compararlo con la expresión aquella de Jesús: el que no recoge, desparrama. El que no está conmigo, está en contra de mí. La opción por Jesús, pues, no puede quedarse a medio camino, como el constructor de la torre que comenzó a edificar y tuvo que detenerse a la mitad, o como el rey que parte con aires triunfales hacia el combate y ante la fuerza del enemigo tiene que retroceder y pactar con él. Lucas 14, 28, 32. Por eso se vuelve preciso reflexionar antes de aceptar la invitación. Es fácil decir, Señor, Señor, pero no todo el que me diga el Señor entrará al reino de los cielos. Por eso es necesario que quiere hacer lo que Él dice. Lucas 6:46. De lo contrario, al final viene a ser peor que el principio. Mateo 12, 43, 45. La conversión es como un traje de bodas, como la cabeza perfumada y el rostro maquillado. Mateo 6, 17. Como la música y la danza. Lucas 15, 25. Como la alegría del hijo que regresa a la casa de su padre. Lucas 15, 32. Semejante a la satisfacción que se experimenta al encontrar el dinero perdido. Lucas 15, 8, 10. Con esto comienza a surgir en el hombre desde el momento en que se hace como niño. Mateo 18, 3. La expresión, si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. No pretende exaltar la natural inocencia de los niños. Cristo no es ningún romántico sentimental. El tercio de la comparación está en otro lugar. Del mismo modo que el niño depende totalmente de sus padres y no puede nada por sí solo, lo mismo le ocurre al hombre ante las exigencias del reino. San Juan hace decir abiertamente a Jesús: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Se exige, pues, un nuevo modo de pensar y actuar. Y en esto se evidencia aún mejor si consideramos la actitud de Jesús ante la ley. Vamos a ver. Jesucristo, liberador de la conciencia oprimida. En la religión judaica, en la época del Nuevo Testamento, lo acababa de describir, estaba todo prescrito y determinado. Primero las relaciones con Dios, después las relaciones entre los hombres entre sí. Todo sancionado como la voluntad de Dios expresaba en los libros santos de la ley. Se llegó a absolutizar de tal forma la ley, en determinados círculos teológicos se enseñaba que el mismo Dios de los cielos dedicaba varias horas al día a estudiarla.
me venía a mí la experiencia de un maestro, Gasparotto. Dice que había estudiado él en su niñez, era él de Verona, allá en España, de Italia, la tierra ya de donde aparece la obra romántica, esta Romeo y Julieta. Y dice que el padre ya pues sabía que era muy capaz, Gasparotto, y entonces ya dijo, a ver, Gasparotto, pues bueno, la última pregunta le dijo, a ver si puedes pasar, dijo, asustado Gasparotto. Dice, a ver, le dijo, ¿qué hacía Dios los sábados? Día de descanso. Se quedaba Gasparotto pensando. Miraba el mundo, no. Contemplaba esto, no. El maestro, no. Después de un tiempo, el maestro, no sé, no sé, ¿qué hacía nuestro padre? Estudiaba liturgia. Con esa expresión, así también estos decían que los sábados el Señor le dedicaba a estudiar la Torah, ¿no? La conciencia se sentía oprimida por una insoportable carga de prescripciones legales, Mateo 23:4. Entonces Jesús alza su voz para hacer oír su impresionante protesta contra esta forma de esclavizar al hombre en nombre de la ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Aun cuando en el Antiguo Testamento se diga con profunda claridad, no añadirás nada de lo que yo les mando, ni quitarán nada al guardar mandamientos de Yahvé, su Dios, que yo les ordeno. Deuteronomio 4:2. Sin embargo, Jesús se toma la libertad de modificar diversas prescripciones de la ley mosaica. La pena de muerte para los adúlteros sorprendidos en flagrante adulterio, cuando encontraron a aquella mujer en adulterio, Juan 8:5. La poligamia. Moisés le dijo que dieran el nivel de repudio por la dureza del corazón, pero yo les digo, no. La ley de la observancia del sábado, Marcos 2:27. Considerada como el símbolo del pueblo elegido, Ezequiel 20:12. Las prescripciones acerca de la pureza legal, Marcos 7:15, y otras. Jesús se comportaba con absoluta soberanía frente a las leyes. Si ayudan al hombre, si aumentan o hacen posible el amor, las acepta. Si por el contrario legitiman la esclavitud, la rechaza y exige tu transgresión. No es la ley la que salva, sino el amor. Y aquí el resumen de la predicación moral y ética de Jesús. Jesús desteologiza la concepción de la ley, le quita el sentido ese tanto sagrado. La voluntad de Dios no se encuentra únicamente en las prescripciones legales y los libros sagrados. A nosotros nos gustaría eso, sino que se manifiesta principalmente en los signos de los tiempos. Lucas 12:54-57. En discernir constantemente dónde se encuentra el amor. El amor que él predica y exige hace un amor incondicional a los amigos y a los enemigos. Marcos 5:44. No obstante, aunque Cristo libera al hombre de las leyes, no entrega al libertinaje o a la irresponsabilidad, sino por el contrario, crea una serie de lazos y vinculaciones aún más fuertes que los de la ley. El amor debe vincular a todos los hombres entre sí. Es una notación crítica del Evangelio de San Lucas 6:5 del Códice D. Se cuenta la siguiente anécdota que revela perfectamente la actitud de Jesús ante la ley.
Estamos hablando de un texto perdido que es este, ¿no? Jesús encuentra a un hombre trabajando en el campo en sábado y le dice, hombre, si sabes lo que haces, eres feliz. Si por el contrario no lo sabes, eres un maldito transgresor de la ley. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Desea abolir definitivamente las fiestas sagradas y el sábado? Lo que Jesús quiere decir, y en ello podemos ver su libertad y su inconformismo, han leído que se dijo a los antepasados, pero yo les digo, Mateo 5, 21 y siguientes, es la siguiente, hombre, si sabes por qué trabajas en sábado, del mismo modo que yo curé un día prohibido a un hombre de su mano seca, Marcos 3:1, a una mujer encorvada, Lucas 13:10, a un hidrópico, Lucas 14:14. Si sabes trabajar en sábado para ayudar a alguien, y si sabes que para los hijos de Dios la ley del amor está por encima de todas las leyes, entonces eres feliz. Pero si no lo sabes, sino que por frivolidad, por capricho y deliberadamente profanas el día sagrado, entonces eres un maldito y transgresor de la ley. Vemos aquí fundamentalmente que para Jesús la libertad frente a la ley sí, pero únicamente para el bien, no para el libertinaje. Cristo no está en contra de nada, sino a favor del amor, de la espontaneidad, de la libertad. Y en virtud de únicamente esa positividad, resulta que a veces tiene que estar en contra. Parafraseando Romanos 14:23, podríamos decir con todo derecho, todo lo que no viene del amor es pecado. En otra ocasión comprobamos la misma preocupación de Jesús por liberar al hombre de los convencionalismos y los prejuicios sociales. En la época y en la patria de Jesús, el hombre tenía el privilegio de poder tener varias mujeres y de poder separarse de ellas. La ley de Moisés decía, cuando un hombre toma a una mujer y se casa con ella, si resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Deuteronomios 4:1. Para aquellos que nada más miran el Antiguo Testamento y dicen, mira, aquí está esto, pues, porque te puedes quedar muy bien, tranquilo. Pero el Antiguo Testamento, la revelación todavía no ha terminado. Es pedagogía hasta que llegue el Señor, se da la plenitud de la revelación. Los motivos para que una mujer no agradara a un hombre podía ser, según la jurisprudencia de la época, el hecho de que no fuera hermosa, de que no supiera cocinar, de que no pudiera tener hijos, etc. Contra eso se hace a Cristo y dice textualmente, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esta palabra revela el espíritu de nobleza de Jesús frente a la anarquía generalizada. El reino de Dios ha de reinar la libertad y la igualdad fraterna que Jesús poseyó. Esto siempre lo leemos desde un sentido solamente de cuestión de la indisolubilidad del matrimonio. Jesús lo está utilizando desde cómo se oprime a la mujer. El problema es cómo a la mujer se le ve como un sujeto, no como una persona. Y entonces está en contra de eso. En estas palabras, pues, revelan el espíritu nobleza de Jesús frente a la anarquía generalizada. El reino de Dios han de reinar la libertad fraterna que Jesús poseyó. Pablo, que comprendió temprana y profundamente esta novedad de Jesús, le escribe a los Gálatas, para ser libres nos liberó Cristo. No se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud.
Solo que no tomen esa libertad de pretexto para la carne. Ante el contrario, sírvanse unos a otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Inciso B, el comportamiento del hombre nuevo. La conversión que Jesús pide y la liberación que alcanzó para nosotros son para amor sin discriminación alguna. Hacer del amor la norma de vida y de conducta moral significa imponer al hombre algo sumamente difícil. Es más fácil vivir dentro de unas leyes y unas prescripciones que lo prevén y lo determinan todo. Así vivimos mucho tiempo en nuestra época. Siglo XIX, siglo XVII, era pura cosa leguleya. Es difícil crear para para cada momento, una norma inspirada en el amor. El amor no conoce límites, exige una fantasía creadora. Existe únicamente en el dar y en el ponerse en el servicio a los demás. Y únicamente dando es como se tiene. Esa es la ley de Cristo, que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Este es el único comportamiento posible del hombre nuevo, libre y liberado por Cristo, invitado a participar en el nuevo orden. Este amor se expresa en fórmulas radicales por el sermón de la montaña. No solo el que Jesucristo mata, sino también el que se encoleriza contra su hermano, es reo de juicio, Mateo 5:22. El adulterio ya lo comete el que desea a una mujer en su corazón, Marcos 5:28. No se debe jurar en absoluto, que su lenguaje sea sí, sí y no, no. Lo demás viene del diablo, Mateo 5:34 y 37. No resistas al mal. Al que te bofetee en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Y al que quiera pelear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Marcos 5:39 al 40. Mateo 5:39 al 40. Es posible organizar la vida y la sociedad con estas normas. Ya Juliano, el apóstata, veía aquí un argumento para rechazar en todo el cristianismo. Es sencillamente, decía él, impracticable para el individuo, para la familia y para la sociedad. Hay quienes piensan que estas exigencias del sermón de la montaña pretenden demostrar la imposibilidad del hombre para hacer el bien. Tratan de llevar al hombre desesperado y convencido de su pecado hacia Cristo, el cual cumplió por nosotros todos los preceptos y de ese modo nos redimió. Según otros, el sermón de las montañas apenas es otra cosa sino la proclamación de una moral basada en la buena intención. Dios no se fija tanto en hacernos, sino en cómo lo hacemos, con prontitud, obediencia y recta intención interior. Un tercer grupo opina de la siguiente forma: las exigencias de Jesús hay que entenderlas dentro de la situación histórica. Jesús predica la irrupción próxima del reino de Dios. El tiempo apremia y es escaso. Es la hora de la opción definitiva, la hora 25. Para ese pequeño espacio de tiempo que resta hasta la instauración del nuevo orden, hemos de arriesgarnos todo y prepararnos. Y hay unas leyes de excepción. Se trata de una moral de interim, sí, cortita del tiempo, que media hasta el advenimiento, es decir, la catástrofe final, cuando por fin aparezca el nuevo cielo y la nueva tierra. Todas estas tres soluciones tienen algo de cierto, pero no atinan con lo esencial.
porque apartan del presupuesto de que el sermón de la montaña es una ley. Cristo, sin embargo, no vino a traer una ley más radical y rigurosa, ni predicó un fariseísmo más perfeccionado, sino que predicó el evangelio, que significa una gozosa noticia. Lo que salva no es la ley, sino el amor. La ley no posee sino una función humana de orden, de creación de posibilidad de armonía y mutua comprensión entre los hombres. Pero no basta eso. El cristianismo nos habla, el amor salva, supera todas las leyes y reduce al absurdo todas las normas. El amor exigido por Cristo supera con mucho la justicia. En la sociedad civil se dice, ¿no? Hay que ser de ¿cómo dicen ellos? No fijarnos, sino no criticar. Aquí no, hay que amar. La justicia, según la visión clásica, consiste en dar a cada uno lo suyo. Pero lo suyo de cada uno supone evidentemente un sistema social previamente dado. En la sociedad esclavista, dar a cada uno lo suyo consiste en dar al esclavo lo que es suyo y al señor lo que es suyo. En una sociedad burguesa se trata de dar lo que es suyo tanto al patrón como al obrero. En el sistema neocapitalista se trata de dárselo al magnate y al proletario. Pero Cristo, por su predicación del sermón de la montaña, rompe con ese círculo. Él no predica ese tipo de justicia, que significa la consagración y legitimación de un estatus social basado en una discriminación de los seres humanos, sino que anuncia una igualdad fundamental. Todos son dignos de amor. ¿Quién es mi prójimo? Es una pregunta equivocada que no debe hacerse. Todos son el prójimo de cada uno. Todos son hijos del mismo Padre. Y por consiguiente, todos somos hermanos. De ahí que la predicación del amor universal represente una crisis permanente para cualquier sistema social y eclesiástico. Cristo anuncia un principio que pone en evidencia cualquier tipo de fetichización o subordinación al sistema, ya sea social o religioso. Por eso la norma del sermón de la montaña supone el amor, el hombre nuevo liberado para cosas mayores. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Mateo 5:20. Originariamente el sermón de la montaña tuvo siempre un carácter escatológico. Cristo predicó al final inminente, para lo cual exige una conversión total en la dirección del amor. En la redacción actual de Mateo, las palabras de Jesús están situadas en el contexto de la iglesia para que al fin del mundo se encuentra en un futuro indeterminado. Pero dentro de esta nueva situación siguió conservándose lo esencial de su predicación. Su mensaje no es de ley, sino de evangelio y de amor. El sermón de la montaña, entonces, en actual formulación, pretende ser un catecismo del comportamiento del discípulo de Jesús, de quien ya ha abrazado la buena nueva y trata de regirse con la novedad de Cristo que le ha traído su filiación divina. Segundo elemento que les decía yo, primero la revolución de la persona. Ahora, el reino de Dios supone la revolución del mundo de la persona, lo que lo rodea. La predicación de Jesús sobre el reino de Dios no afecta solamente a las personas. En su exigencia de conversión, afecta también el mundo de las personas, como la liberación del legalismo,
de los convencionalismos absurdos, del autoritarismo, de las fuerzas y potestades que sojuzgan al hombre. Veamos cómo se comportó Cristo ante los mentores del orden establecido en su tiempo, los mentores del orden religioso, social, para aquel pueblo sencillo. No lo eran tanto. Los romanos de Cesarea, junto al mar, o de Jerusalén, y los sumos sacerdotes del templo, ni tampoco directamente los gobernantes puestos por la fuerza de ocupación romana, como Herodes, Filipo, Arquelao o Poncio Pilatos. Los que distribuían la justicia, solucionaban los casos y cuidaban el orden público eran concretamente los escribas y fariseos. Los escribas eran rabinos, teólogos, que estudiaban detenidamente las escrituras y la ley mosaica, principalmente las tradiciones religiosas del pueblo. Los fariseos constituían una congregación de laicos, particularmente fervorosos y pietistas. Entiendo por pietista solamente esa forma escrupulosa de cumplimiento de leyes. Observaban todo al pie de la letra y se preocupaban que también el pueblo lo observara estrictamente. Se encontraban dispersos por todo Israel, regían las sinagogas, poseían un enorme influjo sobre el pueblo y tenían para cada caso una solución que ellos sacaban de los pelos de las tradiciones religiosas del pasado y de los comentarios de la ley mosaica, la halachá. Todos lo hacían en función del orden establecido. Y Jesús lo decía con claridad: para ser visto por los hombres. Ya tuvieron su recompensa. Mateo 23:5. No eran malos, al contrario, pagan todos los impuestos. Mateo 23:23. Gustan de los primeros lugares en la sinagoga. Mateo 23:6. Sienten tanto fervor por un sistema que recorren el mundo para ser prosélitos. Mateo 23:15. No son como los demás hombres, que pueden ser rapaces, injustos, adúlteros y defraudadores de impuestos. Lucas 8:11. Observan los ayunos y pagan el diezmo de cuanto poseen. Lucas 18:12. Sienten tal aprecio por la religión que construyen monumentos sagrados. Mateo 23:29. Pero con toda su perfección tienen un defecto capital que Jesús no se recata en denunciar. Descuidan la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Esto es lo que habían de predicar, comenta Jesús, aunque sin descuidar aquello. Mateo 23:23. Hablan y no hacen nada. Atan pesados fardos y preceptos y leyes y los cargan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos ni con el dedo quieren moverlo. Mateo 23, de 3 al 4. Para entrar en el reino no basta con hacer lo que la ley ordena. El actual orden de las cosas no puede salvar al hombre de su alienación fundamental. Se trata, pues, de un orden de las cosas, de un orden del desorden. Urge realizar una transformación vital y un cambio total de los fundamentos de la antigua situación. Por eso los marginados del orden establecido se encuentran más cerca al reino de Dios que los otros, y a ellos se siente especialmente Jesús llamado. Mateo 9:13. Por lo cual rompe con los convencionalismos sociales de la época. Sabemos cómo se observaban estrictamente las diferencias de clases sociales, ricos y pobres, familiares y extraños, sacerdotes del templo y levitas de las pequeñas aldeas, fariseos, saduceos y publicanos. Los que practicaban profesiones despreciables eran evitados en lo posible y maldecidos. En el caso de los pastores, los médicos
los sastres, los barberos, los carniceros y sobre todo los publicanos, recaudadores de impuestos, considerados como colaboradores de los romanos. ¿Y cómo se comporta Jesús frente a esta forma de estratificación social? Pues con absoluta indiferencia. No se atiene a los convencionalismos religiosos, como lavarse las manos antes de comer o de entrar a la casa, tantas y otras cosas. No respeta la división de clases, habla con todos, busca el contacto con los marginados, los pobres, los despreciados. Y quienes se escandalizan les dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Mateo 9 del 12 al 13. Conversa con una prostituta, acoge a las multitudes. Mateo 7, 24, 30. Come con un gran ladrón como Zaqueo. Acepta en compañía a Judas Iscariote, un avaro que acabará traicionándole. Permite que 3 antiguos guerrilleros se hagan discípulos suyos. Acepta que lo acompañen las mujeres en sus viajes. Cosa inaudita para un rabino de su época. La gente de bien comenta, ahí tenéis a un comilón y a un borrachón, amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11, 19. Seculariza el principio de autoridad. Las autoridades constituidas no son sino más representantes de Dios. Lo del César, devolvérselo al César. Lo de Dios, a Dios. El rey Herodes, que le expulsa de Galilea, manda que le digan, ir a decir a ese zorro, yo expulso a los demonios y llevo a cabo corazones hoy y mañana, y el tercer día soy consumado. Lucas 13:32. La autoridad es pura función de servicio. Saben que los jefes de las naciones los gobiernan como señores absolutos y los grandes los oprimen con su poder, pero no debe ser así entre ustedes, sino que quiere llegar a ser grande entre ustedes, que sea el servidor de todos, y el que quiera ser el primero de ustedes, que se vuelva el esclavo. Mateo 20, 25, 27. No se siente obligado a los convencionalismos sociales. Muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Los publicanos y las rameras llegan antes que de ustedes al reino de Dios, le dice a los fariseos. Mateo 21, 31. ¿Por qué es así? Porque esos seres, por su condición de marginados del sistema socio-religioso judaico, están dispuestos a escuchar y a seguir el mensaje de Jesús. No tienen nada que perder, puesto que no poseen nada. Son socialmente nada tampoco. Solo tienen que esperar. El fariseo no. El fariseo vive estructurado dentro de un sistema que él mismo ha creado para sí. Es rico, tiene fama, tiene religión y está convencido que Dios está de su parte. Triste ilusión la parábola del fariseo, fiel y cumplidor de la ley y orgulloso de ello. Y el publicano arrepentido y humilde nos enseña algo bien distinto. Lucas 18, 9, 14. El fariseo no quiere escuchar a Jesús porque su mensaje le resulta incómodo. Lo obliga a desinstalarse. Le exige la conversión que le obliga a abandonar el terreno seguro y firme de la ley y regirse por el amor universal que supera todas las leyes. Mateo 5, 43, 48. Por algo los fariseos murmuran. Lucas 15, 2. Se burlan de Jesús. Lucas 16, 14. Lo acusan de endemoniado. Mateo 12, 24. Intentan embarcarle en diálogos capciosos. Mateo 22, del 15 al 22. Tratan de apresarlo. Mateo 25, 41. Y hasta de matarlo. Marcos 3, 6. Juan 5, 18. Recogen datos que puedan servir para acusarle.
Mateo 12:10. Al final se encuentra entre los que condenan a muerte, pero Jesús no se deja intimidar, sino que abiertamente la conversión individual y social, porque al final está cerca. El tiempo se ha cumplido y el nuevo orden ha de ser introducido por Dios, está a punto de llegar. Marcos 1:15. Conclusión. La relevancia teológica de las actitudes del Jesús histórico. La figura de Jesús se desprende estos punzantes, logias, breves relatos. La figura de un hombre libre de prejuicios, con los ojos abiertos hacia lo esencial, volcado hacia los demás, principalmente hacia los más abandonados, física y moralmente. Con ello nos demuestra que el orden establecido no puede redimir al hombre de su alienación fundamental. Este mundo tal como es no puede ser el lugar del reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Requiere una reestructuración de sus mismos cimientos. Lo que salva es el amor, la aceptación desinteresada del otro, la total apertura a Dios. Ya no hay amigos ni enemigos, prójimos y no prójimos, únicamente hay hermanos. Cristo intentó con todas sus fuerzas crear las condiciones necesarias para que irrumpiera el reino de Dios como transfiguración absoluta de la existencia humana y del cosmos independiente, del éxito o del fracaso. El éxito no constituye el criterio para el cristianismo. El comportamiento de Jesús de Nazaret posee un enorme significado para nuestra existencia cristiana. Es cierto que el Jesús histórico ya no vive entre nosotros, sino únicamente el Cristo resucitado que está más allá de la historia. Sin embargo, tenemos derecho a hacer semejante reflexión sobre Cristo resucitado. Es el mismo de que el Jesús histórico de Nazaret, solo que totalmente transfigurado y elevado a la derecha de Dios en el final de la historia, pero también presente ahora entre nosotros como espíritu. 2 Corintios 3:17. Ese Jesús trajo al mundo una nueva situación, haciendo uso de las palabras de Carlos Mester, un biblista brasileño. No nos compete a nosotros juzgar a los demás, defendiéndolos como buenos y malos, fieles o infieles, porque la distinción entre buenos y malos desaparecería si uno fuera bueno para los demás. Si existen malos, entonces cada cual exime su conciencia y trate de ver si ha cerrado su corazón y no ha ayudado al otro a crecer. La miseria del mundo nunca puede ser disculpa o motivo para la fuga, sino que es una acusación para uno mismo. No es uno mismo el que debe juzgar la miseria, sino la miseria la que lo juzga a uno y a su sistema y hace ver sus propios defectos. La distinción entre el prójimo y no prójimo ya no existe. Ahora depende de uno. Si uno se aproxima, el otro será su prójimo. De lo contrario, no lo será. Y dependerá de la generosidad y la apertura. La regla de oro consiste en hacer al otro lo que quisiera que el otro hiciera con uno. Mateo 7:2. La distinción entre lo puro y lo impuro ya no está fuera del hombre, sino que depende de uno mismo, de estas intenciones del corazón, que nos encuentra la raíz de las propias acciones. En particular, ya no existe el apoyo en las andaderas de la ley. El hombre tendrá que purificar su interior y de ese modo todo lo que está afuera será igualmente puro. Tampoco existe ya la distinción entre las obras piadosas y obras profanas, porque el modo de practicar las obras piadosas deben distinguirse del modo de practicar las demás obras. Mateo 6:17-18. La verdadera distinción es que el hombre establece en su conciencia confrontada con Dios. Mateo 6:4, 6:18. Y no existe tampoco la visión clara y jurídica de la ley. La ley ofrece un objetivo evidente, expresando en el Sermón de la Montaña. El objetivo de nación total exige el camino a recorrer: generosidad, responsabilidad, creatividad e iniciativa por parte del hombre. Jesús permite que se observen aquellas tradiciones con tal
de que no perjudiquen ni favorezcan el objetivo principal. Mateo 5, 19, 20. La percepción del culto ya no ofrece ninguna garantía de estar bien con Dios. La garantía radica en la actitud interior de quien procura orar a Dios en espíritu y en verdad. Hasta aquí lo dejo. Dije que está más sencillito ahora, ¿no? Sí, estuvo muy interesante, padre. Está y muy entendible también. Qué bueno. Espero que les ayude mucho para su vida personal y para la vida de cómo valorar nuestra propia existencia y cómo nos sentimos delante de Dios, pues, ¿no? Muy bien. Pues nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios, pues, ¿eh? En favor de Dios. Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.